Ya estamos. Bueno, pues hola, buenas tardes. Comenzamos con una nueva temporada de Crimifair Podcast. Este sería el primer capítulo del año y vamos a colaborar con el Colegio Profesional de Criminólogos de la Comunidad de Madrid. Yo soy Andrea, soy la tesorera de Criminology Fair y hoy vamos a hablar de un tema de gran relevancia, que es en el sector logístico y la criminología empresarial, el análisis criminológico del robo de mercancías de carretera en España. Este estudio lo ha realizado el Grupo de Trabajo de Criminología Empresarial del Colegio en colaboración con TAPA y STADA Business Intelligence y nos ofrece una visión actualizada y multidisciplinar de un problema que afecta tanto a las empresas como a la sociedad en general. Hablaremos sobre patrones delictivos que se han identificado, cómo ha ido evolucionando este fenómeno en los últimos años y también qué medidas se pueden tomar para mejorar en seguridad. Lo primero que quiero hacer es agradecer al Colegio de Criminólogos de Madrid por participar en esta entrevista y compartir con nosotros los hallazgos del informe. Estamos también con Ana y con Begoña, que ahora voy a presentar, y también nos acompaña Cintia. Y bueno, iremos respondiendo a algunas preguntas que nos han ido surgiendo tras la lectura del informe, además del directo que ya hicimos el pasado 21 de enero con Begoña y que surgieron otras incógnitas bastante interesantes. Bueno, ya sin más rodeo, le doy la bienvenida a Begoña, que es la coordinadora del Grupo de Trabajo de Criminología Corporativa del Colegio de Criminólogos de Madrid, y a Ana, que es especializada en compliance, que forma parte del Grupo de Trabajo de Criminología Empresarial también del mismo, y que, como dice Begoña, pues que ha sido un poco arrastrada a esta temática en los últimos años. Así que muchísimas gracias por estar aquí a las dos. También nos acompaña Cintia, que es la vocal de Criminology Fair. Ella es socióloga y criminóloga por la Universidad de Valencia y también cuenta con un máster en investigación criminal por la UNIR. Así que nada, bienvenida a las tres y pues bueno, empezamos. Vale. Bueno, hola chicas. Nada, si os parece, podemos comenzar hablando un poco de cómo surge este informe y qué objetivos queríais alcanzar con el informe. Bueno, primero y ante todo, pues muchísimas gracias a Criminology Fair por dejarnos este espacio pues, para explicar este reporte y sobre todo porque lo que queremos ahora, después de habernos pasado casi 2 años trabajando en él, pues darle la mayor promoción y difusión, no solamente para que la sociedad sepa cómo puede ser la aplicabilidad de la criminología en el sector privado, sino también pues, que sea un foco para que los estudiantes de criminología u otros interesados en criminología sepan que hay muchísimos más campos de los que ya se sabe de por sí sobre ello. La idea de este tema fue porque yo porque ahora ya no trabajo en el sector del transporte y la logística, pero llevaba 7 años trabajando en transporte y la logística. Y desde que empecé a trabajar en transporte y la logística, pues yo ya sabía que esto tenía mucho jugo. Y además yo pues trabajo desde hace 8 años como criminóloga en el sector privado y sabía que había algo que hacer. Y cuando montamos por primera vez el grupo de trabajo, yo les decía que sí, que esto tiene futuro, que hay que enfocarlo, que esto seguro que sí hay, sí hay. Pero la cosa es que no llegaba muy bien a ver cómo poder enfocarlo o cómo hacerlo, porque eso pues pasó hasta que se unieron pues todas los elementos esenciales como para hacer esto, porque obviamente yo no puedo sacar información de mis empresas por un tema de confidencialidad. Lo único que vi en TAPA, porque TAPA es una asociación sin ánimo de lucro que tienen una plataforma que se llama TIS, en el que los miembros de TAPA lo que hacen es registrar todos los incidentes de seguridad que han tenido. Entonces hicimos un acuerdo de colaboración con ellos y ya por fin pues ya le di forma a lo que llevaba y por eso siempre digo que arrastré a Ana y a todos los miembros del grupo de trabajo para decirles, no, que esto está chulo. Y ya les convencí porque vieron pues todo lo que había, no sabían que había tanto en el sector de transporte y logística y se veía muy claramente lo que es la aplicabilidad de la criminología. Entonces, básicamente, el principal objetivo que queríamos alcanzar con estos reportes es la aplicabilidad de la criminología en el sector privado, entender de una forma académica y científica qué es lo que está sucediendo en el sector privado y también el objetivo que se busca es dar difusión y que todo el mundo sepa.
y por eso empezamos con este informe y con el otro que hicimos. Qué Ana. Sí, interesante. básicamente son 2 reportes los que hicimos. El primero se llama el robo de mercancía por carretera y, como decía Begoña, pues llevamos casi 2 años con esto. Este primer reporte lo iniciamos en junio del 23 y lo publicamos en noviembre de ese mismo año, y después lo que hicimos fue actualizar este informe con nuevos datos y se publicó en junio del 24. Y después hicimos un segundo informe que se llama Análisis Criminológico del robo de mercancía en la última milla, en esta etapa de la última milla, y lo hicimos con una estudiante en prácticas de la Universidad Camilo José Cela. Y este reporte se publicó en octubre del 2024, hace poquito. Wow, qué interesante, chicas. Yo lo de los 2 últimos reportes, esto no lo comentamos la otra vez y me parece súper interesante. Ya lo hablé con Begoña la otra vez, que este tema no lo conocía y creo que es súper necesario, y luego cuando hablemos de los datos y demás veremos que eso, que a pesar de los pocos datos que hay, los pocos que hay son bastante relevantes y que llaman para seguir investigando en ese ámbito y poner pues como acción al tema. Entonces, bueno, has comentado, Ana, eso, el tema de la última milla y que se crearon pues esos 2 reportes. ¿Nos podéis explicar un poco qué es la última milla y qué diferencia hay entre ambos sectores? La última milla es el producto de correos, el producto de Amazon, el producto de AliExpress que llega a tu casa. Es el paquete. Es también cuando van todos los productos al supermercado, a la farmacia, al hospital. Cuando van todos los productos a la industria para, o sea, que vayan las piezas del coche, y ahí es donde lo unen, que cada uno puede ir de su padre y su madre y de repente van a un sitio y lo unen. Eso es la última milla. Y la diferencia entre uno y el otro es que la última milla normalmente se enfoca en centros neurálgicos en las ciudades como puede ser Barcelona, Madrid, Valencia, etc. Mientras que las etapas previas a la última milla o también en itinere se suelen suceder en polígonos industriales o también en lo que es en las carreteras, en los parkings, ¿vale? En zonas más alejadas, que no hay tanta población y tal. Esto es bastante importante, saber esta distinción. Vale. Yo creo que ahora O sea, nos ha quedado más claro, ¿no? Sí, la última milla sería como el último tramo ya hasta que en el Sí. que llega ya el pedido, el producto, el paquete, lo que digamos que es como la materia prima, así por así decirlo. Claro, yo cuando leí el informe, no sé por qué, pensé que la última milla era el último tramo el último tramo, pero no lo había pensado desde el punto de vista de correos, AliExpress. Pensaba que era el último tramo de la carretera en el que el transportista lleva el paquete al punto final. Sí, a ver, que también es eso. Lo que pasa que muchas veces en la última milla, por ejemplo, en los lockers, quien pone en los lockers los productos no es un camión con un tráiler enorme, si es una furgoneta, un tío pequeño y ya está. Entonces, por eso se le llama. Pero también puede pasar que vaya un camión y entregue a un supermercado, sea Mercadona, sea Aldi o sea cualquiera, pues una cantidad enorme de palets, donde esté toda la comida y todo, ¿vale? Pero sí, o sea, la forma más simple de decirlo, para que todo el mundo entienda, es lo que a ti te llega a casa, cuando tú te quejas de que no te ha llegado el paquete. Eso, básicamente. Vale. Vale. En el resumen de vuestra página del colegio decís también que además de hacer el análisis de los datos de etapa, también habéis hecho 2 investigaciones criminológicas. ¿Nos podríais decir cuáles son y de qué van un poco? Sí, justo con la actualización de datos del primer reporte incluimos un apartado pues para la investigación criminológica en sí, porque los datos al final pues son fundamentales, pero también hay que comparar los datos y poderlos analizar para ver un poco pues las causas subyacentes del delito y qué factores son los que influyen en él, de cara luego pues a poder desarrollar también programas de prevención. Entonces, esta investigación al final lo que trata de responder es a 2 preguntas que pues después de estar un poco pensando nos hicimos un par de preguntas. La primera es si había correlación entre la criminalidad local
y las incidencias de seguridad registrados en la plataforma TIS de TAPA. Y de aquí, pues bueno, respecto a esta primera pregunta, un poco las conclusiones que hemos extraído son que la incidencia cuantitativa en el transporte pues tiene poca representatividad en los datos del Ministerio del Interior. Luego, las poblaciones con más de 20.000 habitantes cercanas a un parking, pues realmente no tienen mucha incidencia delictiva, sería aproximadamente pues, del 1%, según los datos del Ministerio del Interior. Después, tampoco hay una correlación entre los hurtos o robos generales que están registrados y los incidentes que se registran en la plataforma TIS o los incidentes del sector del transporte como tal o que ocurren en la carretera. Después, tampoco hay correlación, no podemos confirmar que haya correlación entre los incidentes registrados en TAPA y los delitos oficiales que se registran pues, en las estadísticas del Ministerio del Interior. Y además, una de las grandes limitaciones que nos hemos encontrado de cara a poder responder a esta pregunta y de hacer nuestra investigación es que respecto a los datos del Ministerio del Interior no tenemos acceso, o sea, no se encuentran registrados los datos en poblaciones inferiores a 20.000 habitantes. Así que claro, de muchos incidentes pues estarían situados en poblaciones que tienen menos de 20.000 y por tanto pues no podemos hacer bien esta comparativa y los datos están un poco pues limitados. Y esto es respecto a la primera hipótesis que nos planteamos, la primera pregunta, y después la segunda pregunta era si son seguros, si son realmente eficaces los parking que se clasifican como seguros. Respecto a los parkings seguros, hemos analizado, por un lado, los parking que están certificados por TAPA, que hay 5, y por otro lado, los parking que están certificados por el Ministerio, por una certificación de la Comisión Europea, que en este caso hay 8 que estén ahora mismo pues, certificados. Hemos cogido un radio de 20 kilómetros desde lo que es pues el parking que se clasifica como seguro, pues un radio de 20 kilómetros para ver un poco la incidencia delictiva. Y luego también otro aspecto que es analizado es la distancia media que habría desde el incidente más cercano hasta el parking clasificado como seguro. Y como conclusión, pues hemos visto que los parkings certificados por TAPA proporcionan una mayor seguridad en comparación con los del Ministerio, según este nuevo estándar, porque los parkings del Ministerio se certifican con un estándar de la Comisión Europea que es más bien reciente. Entonces sí que es verdad que a lo mejor también puede afectar un poco el hecho de que en España todavía se está implementando un poco pues, esta certificación o estos estudios que se hacen, y entonces también puede que esto afecte un poco al resultado del análisis. Respecto a los 5 parkings certificados por TAPA, hemos de decir también que estos 5 parkings también estarían certificados en la categoría oro por los del Ministerio, porque una vez que obtienes la certificación de TAPA, pues obtendrías directamente también la certificación del Ministerio. Entonces también es importante resaltar esto. Y luego sí que hemos podido confirmar que hay más incidentes a una menor distancia de lo que son los parking del Ministerio que respecto a los de TAPA. Pero también es verdad que hay más parking del Ministerio. Entonces, una vez más, pues es un poco complicado comparar estos datos. Entonces, esto es un poco, pues la investigación se ha centrado en responder a estas preguntas. Y para aclarar algunas cosas que a lo mejor se nos ha olvidado o se me han olvidado a mí explicar. TAPA es una asociación que se llama Transport Assets Protection Association, ¿vale? Es una asociación que se encarga sobre todo de dar formaciones a nivel de seguridad, de habilitar certificaciones de seguridad para saber si un almacén, un parking o un camión cumple unos requerimientos de seguridad y también pues además de tener esta plataforma. Y la mayor parte de los miembros pues suelen ser pues digamos, los suministradores de servicios de logística, además de clientes, ¿vale? Que puede ser un Samsung, puede ser un Nike, puede ser un Tesla, puede ser Amazon, DHL, Correos. Estos son los miembros que forman parte de TAPA, ¿vale? Y entonces se hizo un estudio en el 2019 por parte de la Comisión Europea en el que es muy complicado definir o especificar cuántas pérdidas económicas se producen al año por robos o incidencias en el transporte y logística en la Unión Europea, pero se hizo una estimación de 8,9 billones de euros, ¿vale?
esa estimación en el 2010 en el 2019, tanto de temas que pueden ser el robo directo y la pérdida económica del producto, como en lo que son las pérdidas económicas de la reposición del producto, de volver a enviar ese producto, del tema de los seguros, de tienes que denunciar los productos o tienes que denunciar el robo. Todo eso, ¿vale? Entonces, sabiendo que está esta casuística y estos problemas en el sector de transporte y la logística, pues TAPA fue una solución que empezaron, creo que a principios de los 2000, fue una asociación que empezó a nacer ahí, y en los últimos 2 o 3 años, pues con los fondos europeos han decidido desarrollar más mecanismos de protección, y ahora se está sobre todo fomentando pues la instalación o la construcción de parkings seguros. Entonces, las certificaciones del Ministerio llevan poco tiempo, llevarán 1 año y medio más o menos, mientras que las de TAPA ya tienen muchísima más experiencia y tienen muchísimo más recorrido que los que tiene el Ministerio. Por eso, a pesar de que siga habiendo más del Ministerio, como dice Ana, a pesar de que son 8 del Ministerio, pero 5 de ellos ya están certificados por TAPA. Entonces, por el Ministerio solamente hay 3, ¿vale? Claro. Porque en el momento que la tienen, pues ahí va. Pero básicamente estas nuevas certificaciones, que fueron 4, se establecieron hace 1 año y medio más o menos. Entonces tenemos que ver la evolución de cuál es el impacto real de que estas áreas o consideradas ya parking seguro sean realmente eficientes. Exacto. Y también la cifra negra que habéis comentado de las poblaciones pequeñas y todos los pocos datos que se están consiguiendo, pues juegan mucho en contra. Y bueno, eso, que al final se están implementando soluciones preventivas, pero que se tienen que ver que sean eficaces, cuáles son los fallos. Así que yo creo que, bueno, que por algo se puede empezar, así que a ver qué tal se da. Y también yo creo que con este estudio se va a hacer mucho, que va a ayudar mucho también en ese sentido a ver pues, cuáles son los puntos débiles donde reforzar. Y ahora que, como habéis comentado las dos, la importancia también de TAPA respecto al simplemente hecho de hacer el estudio y todo esto, ¿qué papel juega el hecho de, o sea, la coordinación que hay entre las empresas, las asociaciones como TAPA y las fuerzas de seguridad en la prevención del robo de mercancías? Bueno, como te he comentado, pues hay muchísima cifra negra y los incidentes registrados en TAPA solamente son el 6%, ¿vale? De todo lo que ocurre realmente a nivel EMEA, que EMEA es Europe, Middle East y África, ¿vale? Sí. Entonces, la coordinación siempre es necesaria entre empresas, asociaciones como TAPA y las fuerzas de seguridad, porque no es un problema que impacte a un solo, porque al final de cuentas la cadena de suministros es súper importante, porque fijaros, durante la pandemia, que se quedaban los supermercados vacíos y era porque a lo mejor los camioneros no podían pasar, ¿vale? Y al final de cuentas es una forma de cadena de suministro porque nadie se da cuenta, lo que te decía, todo el mundo lo que ve es lo de la última milla, el paquete que ya me llega, pero nadie ve lo que hay detrás, todos los pasos que hay detrás. Entonces es súper importante la coordinación porque lo que te digo es si a ti te roban un producto, cuando te falta ese producto, pues generas un vacío en un supermercado o imagínate que un hospital se queda sin medicinas. Entonces, ¿cómo vas a conseguir que llegue a buen puerto todos esos productos? O sea, es súper esencial la coordinación, no solamente para que lleguen los productos al destino final, sino también porque los últimos años está siendo una profesión muy poco atractiva y de muchísimo riesgo porque antes los camioneros que están actualmente pues ya tienen más de 50 años, casi llegando a los 60, por así decirlo. Entonces, como no es, no es un puesto de trabajo demasiado atractivo, pues se les está costando pues encontrar pues un cambio generacional en lo que es en el transporte. Y la mayor parte de la gente o de los conductores que se quedan en transporte están focalizados en la última milla, porque al final de cuentas te puedes quedar en tu casa, trabajas todo el día y te tienes que mover constantemente por la ciudad, pero estás en tu lugar, en tu domicilio, cerca de tu domicilio, mientras que si eres camionero te puedes tirar días sin volver a ver a tu familia. Totalmente. Entonces es esencial la coordinación para identificar dónde están las zonas de alto riesgo, las zonas de alta delincuencia y para que tanto las empresas como fuerzas de seguridad sepan dónde tienen que destinar sus recursos para mejorar la seguridad y, en consecuencia, desarrollar sus planes de prevención, básicamente. Claro, y que la gente quiera trabajar
Exactamente. Claro, porque según he leído en el informe, el modus operandi de estos criminales es la intrusión. Y a día de hoy, según lo que vosotros habéis puesto en el informe, sigue siendo la intrusión el método más utilizado. ¿Cómo creéis que las empresas podrían prevenir esto? Sí, justo la intrusión es el modus operandi que más se utiliza. De hecho, casi en un 90% de los casos se utiliza la intrusión y al final lo que implica pues es, por ejemplo, si hablamos de un camión, pues cortar las lonas o forzar el propio vehículo y entrar en él, o por ejemplo, si hablamos de las instalaciones o de los almacenes, pues lo mismo, al final intentar pasar por un sitio pues donde no puedes pasar, forzar una cerradura, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que una vez dentro, pues los delincuentes pueden ver la mercancía y pueden decidir qué se llevan, si es una mercancía atractiva o no atractiva para ellos. Por eso también entendemos que es el método más eficaz. Y bueno, también es importante resaltar que estas categorías de lo que es modus operandi, que son conforme pues, a cómo las han definido TAPA, porque así se registran en una categoría u otra. Igual que la intrusión, pues podemos encontrar la violencia e intimidación, que si no recuerdo mal es la segunda el segundo modus operandi que más se utiliza. Y luego también pues, podemos encontrar robo interno o robo de vehículo en movimiento, por poneros un ejemplo. Y respecto a lo que preguntabais de cómo las empresas pueden prevenirlo, pues al final contando con sistemas de seguridad, que es lo que ya hacen normalmente. También pues con sensibilización al final a sus empleados de pues qué tienen que hacer si ocurre un incidente, o yo qué sé, dónde hacer las paradas, por ejemplo, para evitar pues que les roben. Y luego también en algunos casos pues se emplean sistemas de monitorización. Lo que pasa es que también tenemos que contar con que muchas veces este sector lo conforman empresas pymes. Entonces a veces pues a lo mejor por falta de recursos no dan tanta prioridad pues este tema de la seguridad, porque igual pues se pueden focalizar más en llegar más rápido a destino, y a lo mejor se deja un poco más de lado porque es más complicado pues el tema de la seguridad, no hacer una parada, porque a lo mejor hacer una parada en un lugar más seguro pues implica más kilómetros y tardar más en llegar al punto de destino final. Vale. Uy. Sí. O sea, lo que me viene a la cabeza cuando decimos eficaz en cuanto a intrusión, yo creo que también es como lo que más funciona en cuanto a menos riesgo para el delincuente, ¿no? Entonces, creo que eso como que se implica menos, por ejemplo, el que has dicho tú de vehículo en movimiento, o sea, tiene muchísimo mayor riesgo para el perpetrador del delito que, por ejemplo, una intrusión que está cerrado un almacén o el camión está aparcado y el conductor estaba pues en un parking, como estábamos diciendo, ya sea el establecido o el no, y se aprovecha mucho más. La teoría de las oportunidades me viene a la cabeza. Y aprovechando eso, pues os pregunto que eso, qué teoría había aplicado, o sea, si había aplicado, evidentemente, y cuáles son, si no las podéis como comentar por encima. Sí, hemos utilizado principalmente dos teorías criminológicas para analizar y para realizar la investigación. La primera es la de las actividades rutinarias. Bueno, como dices, al final todas las teorías un poco que hemos utilizado, las hipótesis, se van a basar o van a poner un poco el centro o van a compartir todas, pues es el tema de la oportunidad al delito. Entonces, por ejemplo, la teoría de las actividades rutinarias de Cohen y Felson, que se desarrolla en el 1979, explica pues, que las actividades cotidianas al final pues, influyen en que ocurra un delito o no ocurra un delito. En este caso, pues lo que dice un poco la teoría es que hay más probabilidad de que ocurra un delito si concurren en tiempo y espacio, pues al final tres factores o tres elementos, que sería pues, que haya un delincuente motivado que quiera cometer el delito, que haya un objetivo que esté disponible y que sea apropiado, y luego a la vez que haya una ausencia de un guardián que sea capaz de vigilar justo. Y luego en segundo lugar está la teoría de la elección racional de Cornish y Clerk,
y que al final pone también pues un poco el foco en el contexto y factores un poco ambientales. Y lo que sostiene esta teoría es que realmente quienes cometen un delito lo hacen después de tener un proceso racional de toma de decisiones, que al final es, pues como cualquier persona, todos tenemos un proceso de toma de decisiones. Al final el delito pues es una conducta que es intencional, que no ocurre porque sí, sino que hay una intención detrás y previamente pues el potencial delincuente ha hecho un análisis que al final es como un análisis de riesgos-beneficios. O sea, es decir, ¿qué riesgo hay de que me vayan a pillar? ¿Qué castigo me podrían imponer? Pero también pues qué beneficios voy a poder obtener si cometo este delito. Y esto es un poco pues el análisis que hacen y lo que comenta esta teoría. Y bueno, lo que comentaba un poco al principio, que al final estas teorías pues comparten un poco el mismo presupuesto, que es que se pone el foco un poco en la oportunidad, es decir, la oportunidad para delinquir al final va a provocar que haya pues, más delitos. Y por tanto, tenemos que tener siempre en mente que el desarrollo de políticas de prevención tienen que estar un poco orientadas a reducir esta oportunidad delictiva. Y así también pues, podremos ver un descenso en la incidencia delictiva. Vale. Claro, O sea, claro que al totalmente. final... Uy, perdón, Cintia. No, sigue. Al final digo que el plan de acción se resume en eso, en disminuir totalmente eso, la probabilidad de beneficio, que haya más riesgo que beneficio para que en algún momento pues el criminal decida que no se está dando las condiciones idóneas para delinquir, que ahí es donde pues más se puede incidir en la prevención de momento, aunque evidentemente hay muchísimos más factores que influyen. Vale. Pero sí que al menos en la medida de lo posible haya una reducción del crimen, aunque no se elimine totalmente, pero que el criminal se piense más a la hora de planear o que le cueste más llevar a cabo el delito. Sí, lo que comentábamos al final un poco antes de un poco los mecanismos que tienen las empresas, que al final es poner, o sea, intentar que sea más complicado que se lleve a cabo el delito, o sea, lo que decís, aumentar un poco el riesgo que puede tener el delincuente, pues con medidas de seguridad, por ejemplo. Sí. Claro, pero al final es lo que decías, pues si algunas empresas son pymes y tienen pocos recursos y no destinan tantos recursos a la seguridad, porque pues quizás piensan que no va a pasar nada o que o es lo un que sea, sobrecoste. o lo van a, pues al final cuando pasa, pues tienen muchos costes y también al trabajador le puede pasar algo, al final tampoco quieren trabajar de eso, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Vale, pues siguiendo con esta línea, rescatando un poco el tema de antes de la coordinación y la organización logística dentro de la propia empresa, cuando hablamos de periodos del año en el que hay mucha demanda, como pueden ser las campañas de Navidad o de Black Friday, donde hay mucha demanda, donde hay mucho pico de actividad. ¿Qué estrategias se proponen para reducir los incidentes en este periodo? Normalmente las estrategias de Navidad se empiezan desde octubre, antes de que aparezca María Carey. Se ponen ahí a preparar y todo, porque al final de cuentas tienen que asumir la demanda que vendrá entre noviembre y diciembre y empiezan a pedir y almacenar los productos pues a partir de octubre, básicamente. Entonces, desde octubre pues ya están empezando, sobre todo a la hora de gestionar los productos, es tener un correcto almacenamiento, inventario, un buen control de stock, porque muchas veces se pierde, porque ya no es solamente, como bien decía Ana, el principal modus operandi utilizado es la intrusión, pero el segundo es el robo interno. Entonces, no olvidemos que no solamente son conductores, cuando sucede durante el transporte, aunque la mayor parte de los robos se producen en el transporte, también hay robo interno. Entonces, durante las campañas de Navidad también se contrata a muchísima gente en general. Y como se necesita gente, pues no se hacen los controles adecuados de contratación. Y eso genera en el sentimiento. Esto yo creo que también se puede un poco empatizar con la gente que trabaja en hostelería. Me pagan muy poco,
trabajo demasiado, mi jefe no me respeta, encima son contratos de 3 meses, que es para cubrir la demanda, no crean ese sentimiento de pertenencia hacia El la empresa. compromiso Dice, con la empresa, claro. entonces, pues como me importa poco, ¿qué más da? Pues me voy a dedicar a robar, ¿vale? Entonces, la idea es generar sobre todo concienciación, la cultura. Al final de cuentas, las estrategias que se han propuesto son más o menos lo mismo. Es concienciación, cultura, formación a empleados, a conductores. Obviamente hay que pagar bien en el sector, porque si no, pues, ¿para qué me voy a dedicar a esto? Y a veces, pues, te encuentras pues, que se crean organizaciones criminales internamente, tanto dentro de los conductores como de los empleados, como todo. Entonces, ¿qué es lo que ponen? Además de establecer mejoras en los procedimientos, porque los planes de prevención no solamente es gastar dinero para contratar más vigilantes, para contratar sistemas de seguridad, cámaras y tal, sino también los planes de prevención tienen que estar enfocados a mejorar la operativa, como por ejemplo poner precintos, ¿vale? Cuando tú pones un precinto, pues tú sabes que no ha habido ninguna manipulación, pero si detectas que ha habido manipulación es porque el precinto está roto. Entonces, poner precintos. Y también puede ser una gran variedad de precintos. También puede ser que pongas monitorización al camión o monitorización a lo que es el vehículo. También a veces lo que se suele poner son paquetes falsos en los que va un GPS, pues si alguien los roba, saber seguirlos y denunciarlo a la policía para que luego vayan a cogerlo donde los han llevado, ¿vale? Eso es entre otras cosas. Y sobre todo es en operativa mejorar. También otra de las estrategias, que esto lo hacen independientemente que sea Navidad o Black Friday o lo que sea, los camioneros, es encular. Es decir, porque muchas veces lo que hacen es llevarse el tráiler y dejan la tractora. Entonces, como no tienen protección o no están en los parkings, porque hay pocos parkings a lo largo de kilómetros, se ponen un camión contra el otro por la parte del tráiler. Entonces, Claro. se ponen así y así evitan que venga o un camión o otra tractora, se enganche y se lo lleve. Y se lo lleve, claro. Porque lo que hace es dificultar. Y esto son cosas sencillitas. También el hecho, por ejemplo, que pongas ay, ahora se me ha olvidado, pero un taco en la rueda de los camiones. Sí, un taco de madera o así. Para evitar que se mueven, o otro tipo de candados muy simples, cosas simples que lo que hacen es evitar que se enganchen con el tráiler. ¿Vale? Entre otras cosas. También hay que pensar que en esta época se roba bajo demanda. En esta época se roba mucho jamón serrano. Es lo que pega. A ver, al final de cuentas, sobre todo en la comida, porque a los delincuentes no les gusta robar comida porque es muy difícil de conseguir, de venderla, ¿vale? Claro. Y sobre todo si es una cámara frigorífica, ¿vale? Entonces, el jamón, pues más o menos te puede aguantar. Y un jamón siempre lo están reclamando en cualquier mercadillo o en otro sitio, incluso en Wallapop, donde caes. Así que tener cuidado. A ver, Wallapop tiene sus propias políticas para identificar de venta de robo, o sea, venta de un producto robado, Claro. ¿vale? Pero siempre se le puede escapar y puedes encontrar cosas. O sea, que estoy pensando ya no solo en que ponga un jamón en Wallapop, sino la ¿Quién persona lo busca? que busca un jamón en Wallapop. ¿Quién busca jamón? O sea, nunca se me habría ocurrido, nunca. ¿Será que a lo mejor se quedan los supermercados sin jamón y ya la gente se tira a cualquier cosa? Pero me ha hecho gracia, la verdad. No, pero que no son cualquier jamón, son jamones de calidad lo que roban. Claro, sí. O sea, si vas a robar, pues vas a robar con estilo. Un jamón de bellota. Sí, básicamente. Vale, qué interesante eso, ¿no? O sea, también pienso yo que muchas de las estrategias que has comentado, como lo del taco o lo de encular, son estrategias que hasta los propios trabajadores desarrollarán, ¿no? Porque las veo como más de, pues, de tirar del paso, que son al final ellos los que están más afectados y al final tienen que idear cualquier cosa para evitar ese robo, ya no solo las empresas, sino ellos que son los principales, pues las principales víctimas no, pero al final eso, que son los que sufren esos robos, que son los que están en contacto directo con la materia.
Y bueno, ya lo has comentado así un poco, Begoña, pero te quería preguntar eso, ¿cómo crees que estas actividades delictivas afectan a la percepción de la seguridad de los propios trabajadores y de la sociedad en general? Sí que es verdad que has comentado a los trabajadores, que yo creo que son los principales afectados, ya lo hablamos también en el directo, pero no sé si hay algún detalle así más a destacar respecto a eso que me podáis comentar. Pues creo que a mí. Sí, realmente afecta de diversas maneras lo que es la actividad delictiva en esta percepción de seguridad, desde no sé decir la palabra, desincentivar las inversiones que pueda haber en el sector, pues porque haya una alta incidencia delictiva, por ejemplo, también reduce la confianza del propio consumidor. Por otro lado, afecta la reputación de la propia empresa, pues el ser robado. Y luego realmente sería un factor clave este tema de una sensación que hay de inseguridad por el tema de los robos. Es un factor clave realmente en que haya poca mano de obra en este sector también. Aparte de lo que comentaba un poco Begoña antes, es que realmente lleva mucho riesgo ser camionero. Y luego otro punto también que se podría comentar es que también afecta a la desigualdad, porque si ya para un camionero hombre es complicado a lo mejor trabajar en este sector, pues ya para una mujer conlleva muchos riesgos realmente en términos de seguridad sobre todo. Entonces al final es súper clave pues para eso, para la falta de mano de obra que podemos encontrar ahora y que por eso es tan importante también tener prevención en este sentido y poder controlar un poco pues la incidencia delictiva con programas de prevención, porque sobre todo eso, cuando se jubilen los camioneros que hay a día de hoy, pues no sabemos cuánta gente va a querer trabajar. Y si mejorara un poco, sobre todo el tema de los parking, de darles más seguridad, pero también ponemos mucho el foco pues en estas certificaciones y en un poco los requisitos que hay para certificar, porque no solo al final tampoco se tienen en cuenta o sea, cuestiones de seguridad en el sentido de que me puedan robar, sino también pues si hay duchas o aseo, o sea, me refiero un poco también cómo está el parking, que todo eso al final ayuda a que pues haya más personas que quieran trabajar en este sector. Claro, que vean el sector más atractivo. Sí. Claro. Siguiendo esta línea, vosotras, de cara al futuro, ¿qué tecnologías emergentes creéis que podrían revolucionar la seguridad en el transporte de mercancías a corto o largo plazo? A ver, ahora pues está en boca de todos el tema de la tecnología, de la inteligencia artificial y tal. Entonces, es una tecnología que no podemos olvidar y yo creo que esto va a ser el enfoque del futuro en general de la seguridad, que va a ser una seguridad híbrida. Al igual que estamos viendo que se está estudiando la posibilidad de tener camiones automáticos, porque eso lo que haría es resolver un poco los problemas que hay con la falta pues eso, de plantilla para cubrir lo que son los conductores. Pero el problema es si tenemos suficiente cobertura de Internet para no perder el rastreo o, por ejemplo, ante alguna incidencia que puede causar el hecho de que se caiga un camión. ¿Vale? Claro. Porque el hecho de que tú vayas como un camión autónomo está muy bien, pero de repente pierdes la conexión, has tenido un accidente y una persona que está por ahí, porque muchas veces me ha caído un regalo del cielo y voy a aprovechar y dicen, pues hay un montón de jamones, me ha tocado la lotería. Y nadie está ahí para controlar lo que se ha caído. Exactamente. Y la cosa es lo que decíamos, la teoría de racionalización. Nadie me va a ver, se ha caído, lo van a desperdiciar, pues ¿qué más da? Pues me lo llevo. Así como un regalo para Navidad. Entonces, tiene la evolución de tecnología en el futuro del sector de transporte y logística obviamente será híbrida. Será híbrida y tendrá en cuenta muchísimos otros factores. Pero al final de cuentas, el sector de transporte y la logística no es algo que haya surgido ahora a partir del e-commerce. Yo creo que si habéis jugado al Red Dead Redemption o el juego que es como el GTA pero versión western, ahí Sí. ya se dedicaban a robar trenes, camiones, camionetas con caballos y todo esto. Entonces, no es algo nuevo.
no es una situación nueva, es una situación que siempre se ha dado, simplemente que la afectación puede ser un poco más sensible siempre y cuando haya un alto aumento de incidencia criminal, porque si es en ese caso, pues obviamente pues no va a llegar los productos. ¿Qué puede pasar? Que si aumenta la incidencia criminal, pues obviamente las empresas van a aumentar o van a invertir más en seguridad, que es lo que pasa un poco en todo el continente americano, además de otros continentes donde no hay seguridad. No les importa y muchas veces pues con el camión va una patrulla para verificar que no hay ningún robo, que no hay ni secuestros ni nada, porque también puede pasar que haya secuestros al conductor, ¿vale? Entonces, sí, va, al igual que tenemos que adaptarnos y ver cómo cómo se utiliza esta situación o cómo se utilizan las nuevas metodologías y cómo se desarrollan, pues tendrá que la criminología y la seguridad adaptarse a esta nueva realidad y desarrollar herramientas que se ajusten a lo que se está utilizando para desarrollar esa tecnología, sea a través de inteligencia artificial, sea a través del desarrollo de otros tipos de productos que puedan ser interesantes para los clientes, básicamente. Que también eso, yo no sé si lo llegamos a comentar en el directo, pero que al final, igual que las empresas aplican las nuevas tecnologías como métodos preventivos para facilitar este trabajo, pues los propios delincuentes también tienen esa capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y también encontrarán nuevos métodos, nuevos modos operandi de afectar a la mercancía o de usurpar eso. Entonces, bueno, al final, pues bueno, el crimen evoluciona, se adapta y eso es infrenable y al final, bueno, es como ir sorteando un poco la situación, los momentos y aplicar también todo lo que tenemos, todas las herramientas para pues, facilitar todo lo posible ese trabajo y esa prevención, aprovechando que tenemos también esas herramientas, yo creo. Básicamente. Así que, bueno, y ya bueno, como encarrilando un poquito la entrevista, esta charlita que estamos echando, ¿qué lugar creéis que ocupa este área dentro del desarrollo general de la criminología en España? O sea, ¿creéis que es posible que los criminólogos podamos ofrecer asistencia preventiva? Que efectivamente sí, pero en este ámbito en concreto, ¿qué opináis? Sí, la verdad que, a ver, el sector del transporte y la logística es un área donde creemos que el criminólogo tiene muchísimo que aportar y además es que hay que tener presente pues, dos hechos para también ver la importancia que tiene este sector, que por un lado pues, es un sector que es crucial para la economía española porque representa casi un 8% de su PIB nacional y luego sustenta también 1 millón de empleos, con lo cual en ese sentido es muy importante este sector. Y luego, además, es que tampoco hay estudios criminológicos sobre este fenómeno que ocurre. O sea, realmente el nuestro es el primero que se realiza y se publica. Por lo tanto, el criminólogo tiene muchísimo que aportar y además es que es crucial que esté porque siempre lo que vamos a querer es actuar un poco antes de que ocurra este delito. Y bueno, como sabéis, una de las funciones clave de los criminólogos pues es desarrollar estrategias de prevención para intentar actuar pues, antes de que ocurra este delito y para ello pues, vamos a necesitar comprender un poco esta actividad criminal que al final pues, lo que vamos a necesitar saber es cuáles son los objetivos de los delincuentes, es decir, qué es lo que quieren robar, pero luego también dónde los quieren robar, cuándo y cómo, o sea, dónde ocurren realmente los incidentes para un poco con este conocimiento del sector, de lo que ocurre y dónde ocurre, pues podamos desarrollar estas estrategias de prevención, porque al final, bueno, como hemos ido comentando también a lo largo del podcast, pues la prevención es clave para reducir el impacto económico, claro está, de lo que son pérdidas, pero es que no solo el impacto económico, porque al final afectaría, pues, en general, por ejemplo, pues, disponer de trabajadores para realizar estas tareas y todo tipo de impacto reputacional influiría al final en todo. Entonces es primordial que haya prevención y que los criminólogos estemos ahí en estas estrategias de prevención. Es nuestra función principal, o sea que me parece súper bien. Sí, a mí la verdad que todo me ha parecido súper interesante. Vuestro informe me ha parecido súper ilustrativo. Si os soy sincera, yo no es que no tuviese ni idea, pero no había leído nada
parecido. Es más, si me hubieseis preguntado antes, os hubiese dicho que esto no es muy común en España, que eso pasa en otros sitios y Exacto. que, o sea, totalmente, pensaba que no teníamos ese índice delincuencial en la carretera. Es más, es que ni siquiera me lo había imaginado, no me lo había imaginado, que no teníamos esa inseguridad ciudadana con respecto a este ámbito laboral, no tenía ni idea. Pero por eso os digo que el informe me ha parecido súper interesante, he disfrutado mucho leyéndolo, me parece súper gráfico, los datos, todo. Y mi pregunta es, ¿vais a seguir investigando sobre esto? ¿Vais a seguir vuestra línea de investigación con informes futuros? Sí, sí nos pagan. A ver, Eso es importante. sí, no, a ver. Nosotros hemos presentado este reporte porque algo que también nos hemos dado cuenta de presentar este reporte es hay muchísimo mayor efecto en aquellos foros en los que son de transporte y logística. En los de criminología, como bien dices, pues es súper interesante porque es un estudio, son cosas que no se suelen estudiar o que no se suelen analizar, pero cuando estuvimos participando en el evento de etapa en octubre, pues alucinaron muchísimas asociaciones y muchísimas empresas y nos dijeron, ¿y esto lo habéis hecho gratis? Y yo, sí, pues para que sepas el valor que tiene la criminología. Esto te lo damos gratis. El segundo, ya ayúdanos. Y nos dijeron que si volvíamos a hacerlo, que nos iban a invertir. Entonces, ya hemos terminado una propuesta, estamos a lo mejor, estamos a ver si podemos tener la participación de otra fundación que se dedica a temas de investigación académica en criminología. No lo sabemos. Pero la idea es hacer otra investigación y esta vez trabajo de campo. O sea, la idea de nuestra propuesta es, porque la mayor parte de las incidencias ocurren entre la carretera de la P7 y la A2, o sea, desde Francia hasta Madrid. Entonces, la idea es hacer trabajos de campo yendo a las zonas, sobre todo a aquellos entornos en los que se encuentren los parkings, para identificar cuáles son las características o los factores criminógenos de los entornos en los que se generan oportunidades delictivas. Entonces, nuestra idea es empezar estos primeros 6 meses para buscar financiación y encontrar inversores que quieran trabajar y desarrollar el proyecto desde octubre hasta diciembre. Y la publicación será, si no se tarda, si se consigue la financiación y todo esto, a partir de enero del 2026. Y la idea es, porque nosotros no queremos ser una consultora, no somos una consultora, sino lo que pretende ser este proyecto es hacer investigación académica, criminológica en el sector privado. Entonces, la idea es coger a estudiantes de prácticas de octubre a noviembre. Vamos a ver, dependiendo de la financiación, a ver si podemos pagarles un poco, pero la idea es pues para que con el soporte de 2 miembros de nuestro equipo, pues que hagan este trabajo de campo, porque a pesar de que va a ser bastante trabajo, yo creo que va a ser un trabajo muy bonito, muy visual, porque la idea es ir a parkings seguros, no seguros, sí, entre otras cosas. Exactamente. Y es algo que se va a ver. Y obviamente, pues todo este estudio pues, va a tener su efecto. Igual que cuando le decía a Laura, que fue la estudiante en prácticas que estuvo con nosotros, le dije, lo que vas a hacer conmigo va a tener consecuencias, va a tener efecto. Y la gente pues va a reconocer tu trabajo y lo que has hecho. Y lo hicieron. O sea, no sé si lo escuchará Laura, pero lo hicieron y cuando quiera ella dar la explicación del reporte, pues para adelante. Pero sí, la idea es seguir investigando, seguir analizando los datos, siempre y cuando que podamos, porque es un campo muy bonito, poco explorado por la criminología y yo creo que va a aportar mucho. Si lo que os comentaba Ana, queríamos ver si en un radio de 20 kilómetros cuántas incidencias o cuánta delincuencia había. ¿Vale? El problema es que no podemos aplicar la teoría del círculo de Cantor, si me equivoco me corregís, porque los camiones no se mueven en círculos, se mueven por carreteras. Entonces, esto es importante
para saber cómo funciona el curso delictual de un criminal. Y todo basado en la teoría de las actividades rutinarias, para entender cuáles son las actividades rutinarias tanto de los delincuentes como de los conductores y dónde se protegen y dónde les pasan las cosas. Aquí se pueden hacer mapas de calor para ver en un determinado y todo lugar. ello, exactamente, y todo ello ayudaría a las empresas no a mejorar sus planes de prevención, a las empresas, las fuerzas y cuerpos de seguridad, Sí. a mejorar sus planes de prevención, a saber en qué recursos se pueden hacer, porque, por ejemplo, en el reporte de la última milla hay un gráfico que a mí me encanta, pero solamente lo tienen acceso los colegiados y precolegiados del Colegio de Criminología y los miembros de etapa, que lo desarrolló Laura, que es, te pone durante los días de la semana lo que roban cada día. O sea, imagínate el hecho de tú saber lo que van a robar el martes, Claro. o el jueves, o el sábado. Eso te da muchísima proyección para entender las conductas y saber cuándo van a robar. También hay que tener en cuenta ciertos factores, que es la operatividad del sector del transporte y la logística. Si justamente los jueves sales de ahí porque vas con los jamones, pues obviamente vale. Es porque ya saben que los jueves vas con los jamones. Claro. Y ahí también se pueden ellos organizar en ese sentido. Oye, o sea, esta parte me ha encantado porque no tenía ni idea que teníais pensado, pues, llevar más allá y hacer ya un trabajo de campo. Me parece súper bien y una labor súper importante porque ya le estáis dando visibilidad al problema, también le estáis dando la importancia que tiene al criminólogo en este tema en este tipo de investigaciones y conseguir la financiación y encima tú también, pues para los estudiantes en práctica, ponerles también ahí como a pie de cañón, como se dice, y estar frente a frente estudiando y analizando la criminalidad. Pues yo creo que también estáis haciendo una doble labor, ya no solo en tema de investigación, sino en reconocimiento de lo que es nuestra profesión, así que me parece súper bien. Ojalá que salga muy bien y en 2026 hagamos otro podcast de esta segunda parte y ya más cercana. Así que nada, chicas, pues de nuevo agradeceros muchísimo por haber intervenido, por haber participado con nosotros en este podcast. Ha sido súper enriquecedor, yo creo, el tema y eso. Y espero que mucha gente también pues se conciencie que este problema no es, como decía Cintia, pues como desconocido o poco común en España, que se está empezando, pero que se puede aplicar y que se reconozca y que se estudie. O sea, que me parece que hay trabajo. Sí. Exacto, que ese es otro foco de trabajo para nosotros. O sea que súper bien. Y nada, pues con esto pues eso damos fin al primer capítulo de Crimiface Podcast de esta temporada. Y nada, también gracias a ti, Cintia, por participar y a todas por acompañarnos. Así que nada, lo dejamos por aquí y nada, y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Un saludo, chicas. Hasta luego. Adiós. Gracias.